Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. El viaje hacia Copper Ridge me llevó por carreteras montañosas llenas de curvas, que parecían estrecharse más y más con cada kilómetro recorrido. Dirigía un podcast de crímenes reales llamado Buried Truth, que había conseguido una audiencia modesta durante los últimos 2 años. No era un éxito masivo, alrededor de unos 15,000 oyentes habituales, pero suficiente para hacerme sentir que mi trabajo tenía sentido. A los 34 años había dejado mi empleo como asistente legal para dedicarme a esto de tiempo completo, viviendo de mis ahorros y de las ocasionales donaciones de Patreon. El dato sobre Copper Ridge llegó a mi bandeja de entrada a través de un correo anónimo, acompañado de capturas de pantalla de registros financieros que no cuadraban. Según el remitente, el departamento del sheriff estaba desviando dinero confiscado del narcotráfico, y 3 personas que intentaron denunciarlo habían desaparecido o muerto en accidentes sospechosos durante los últimos 5 años. Llegué al Mountain View Lodge alrededor de las 4 de la tarde de un jueves de finales de octubre. Era uno de esos antiguos moteles con las puertas que dan directamente al estacionamiento, pintado de un turquesa deslucido que probablemente no se renovaba desde los años 90. La mujer en la recepción, unos 50 y tantos años, cabello gris recogido en un moño tenso, apenas me miró mientras me deslizaba la llave por el mostrador. Habitación 12. Cuando mencioné que era podcaster y que buscaba historias locales, sus dedos se tensaron sobre el teclado y fingió concentrarse en la pantalla de su computadora. Todo el proceso de registro duró menos de 3 minutos y no pronunció más palabras que el número de la habitación y la contraseña del Wi-Fi. Mi primera parada fue el restaurante Rosie's Kitchen, un clásico diner con pisos de cuadros y asientos de vinil rojo, detenido en el tiempo. Pedí café y un trozo de pastel, colocando mi grabadora sobre la mesa, como siempre hacía, para que la gente supiera que nuestras conversaciones podían ser registradas. La mesera, una joven de cabello rubio decolorado con una placa que decía Amber, miraba el aparato con evidente incomodidad. Cuando le pregunté cuánto tiempo llevaba viviendo en Copper Ridge, murmuró algo sobre tener que atender otras mesas y prácticamente huyó. Un hombre mayor con un overol y una gorra de John Deere con un pequeño pin en forma de placa de sheriff se giró hacia mí y me observó durante al menos 10 segundos antes de volver a sus huevos. El mismo patrón se repitió en cada lugar que visité esa primera tarde. En la gasolinera, el encargado recordó de pronto un inventario urgente en cuanto mencioné mi podcast. En la tienda de abarrotes, las conversaciones se detenían apenas entraba, dejando un silencio incómodo interrumpido solo por el zumbido de las luces fluorescentes. Incluso el adolescente que trabajaba en la pizzería parecía estar preparado. Cuando le pregunté si conocía alguna historia interesante del pueblo, solo se encogió de hombros. Aquí nunca pasa nada, señor. Nos gusta la tranquilidad. Pero sus ojos no dejaban de moverse hacia la puerta, como si temiera que alguien lo sorprendiera hablando conmigo. Esa noche, en la habitación del motel, revisé mis apuntes y comencé a estructurar el episodio. El informante anónimo había mencionado a una mujer llamada Dolores Craven, quien en 2016 intentó presentar una denuncia por dinero de evidencia desaparecido. Según el correo, murió en un incendio en su casa 2 semanas después. Encontré su obituario en línea. Tenía una hija llamada Hannah, que aún vivía en el pueblo. Anoté que debía buscarla al día siguiente. Mientras trabajaba, empecé a notar pasos afuera de mi puerta, lentos, pesados, calculados. Se detenían justo frente a la habitación 12, permanecían allí unos 30 segundos y luego seguían. Esto ocurrió 3 veces entre las 10 y la medianoche. Cada vez miraba por la mirilla, pero nunca veía a nadie. Las luces del estacionamiento proyectaban sombras extrañas, y a lo lejos se oían perros ladrando. Cerca de las 2 de la mañana, me despertó el sonido del pomo de la puerta agitándose.
No era alguien con una llave, sino probando si la había dejado sin seguro. Me quedé inmóvil, observando la delgada franja de luz que se filtraba desde el pasillo. Una sombra se movía sobre ella, de un lado a otro. Luego escuché susurros, al menos 2 voces, quizá 3, demasiado bajas para entender lo que decían. Mi teléfono estaba en la mesita de noche y estiré lentamente el brazo hacia él, dispuesto a marcar al 911. Pero recordé que precisamente estaba investigando a la policía. Los susurros cesaron, las sombras desaparecieron y poco después se oyeron portazos y el motor de un auto encendiéndose. El vehículo se alejó lentamente, con el crujir del grava bajo las llantas. No dormí el resto de la noche. Cuando por fin amaneció, empaqué mi equipo de grabación, una grabadora Zoom H6, 2 micrófonos de solapa y mi computadora portátil, dentro del bolso de cámara y salí en busca de desayuno. La misma recepcionista del día anterior estaba en el mostrador y me observó salir sin devolverme el saludo. En Rosie's Kitchen, hojeé el viejo directorio telefónico que guardaban junto a la caja registradora y encontré el nombre de Hannah Craven. Trabajaba en el único banco del pueblo, así que decidí intentar hablar con ella durante su hora de almuerzo. La mañana transcurrió lentamente. Conduje por las calles tomando fotografías y grabando sonidos ambientales para el episodio. Copper Ridge tendría unos 3,000 habitantes concentrados en una avenida principal que claramente había vivido tiempos mejores. La mitad de los locales estaban cerrados, con ventanas tapiadas o cubiertas por carteles descoloridos de "Se renta". El edificio del departamento del sheriff destacaba por su modernidad, con vidrios polarizados y cámaras de seguridad en cada esquina, como si quisieran vigilar más que proteger. Alrededor del mediodía, estacioné frente al banco y esperé. Hannah salió a las 12:15, una mujer de unos 30 y tantos años, cabello castaño rojizo y un traje gris discreto. Me acerqué con cautela, me presenté y mencioné el nombre de su madre. Su rostro palideció de inmediato. Miró nerviosamente a su alrededor. Luego me tomó del brazo y me arrastró al callejón entre el banco y una ferretería abandonada. «Tienes que irte», susurró con la voz temblorosa. «Hoy mismo, ahora. No vuelvas al motel, no hables con nadie. Solo sube a tu auto y vete». Cuando le pregunté por su madre, negó con fuerza, con los ojos llenos de miedo. Mi mamá creyó que podía enfrentarlos, que la verdad y las pruebas servían de algo. Ellos la quemaron viva en su casa y fingieron que fue un cigarrillo encendido. Ella ni siquiera fumaba. Su mirada estaba desquiciada. «Saben que estás aquí, saben por qué viniste. Si no te vas». No terminó la frase. Solo me apretó el brazo con tanta fuerza que me dejó marcas y se marchó apresurada de regreso al banco. Su advertencia resonaba en mi cabeza, pero no podía irme sin recuperar mi equipo. Todo mi trabajo, mis notas y mi inversión estaban en esa habitación. Conduje de regreso al Mountain View Lodge, repitiéndome que solo entraría, recogería lo necesario y saldría. El estacionamiento estaba vacío, excepto por mi coche de alquiler y una vieja camioneta que no había visto antes. Cuando me acerqué a la habitación 12, noté que la puerta estaba entreabierta, no forzada, sino apenas lo suficiente para dejar ver la oscuridad interior. La llave seguía en mi bolsillo. Empujé la puerta con el pie y se me encogió el pecho. El lugar había sido destrozado. Mi computadora yacía en el suelo con las teclas arrancadas como dientes rotos. La grabadora Zoom estaba hecha pedazos, con los circuitos expuestos y las tarjetas de memoria desaparecidas. Incluso mi ropa había sido rasgada y lanzada por todas partes. Pero lo peor era la pared sobre la cama. Con lo que parecía aceite de motor, alguien había escrito última advertencia. Escuché pasos sobre la grava detrás de mí y me giré de golpe. 3 hombres bloqueaban el camino hacia mi coche. El del medio vestía un uniforme de sheriff adjunto, con una placa que decía 247 y un distintivo con el nombre Briggs. Tendría unos 45 años, un bigote espeso y unos ojos azules fríos, que parpadeaban muy poco. Los otros 2 iban de civil, pero su postura los delataba: cuerpo equilibrado,
manos listas para actuar. Briggs sonrió, una sonrisa sin alma, solo dientes. Vaya, parece que te vandalizaron, amigo. Una verdadera pena. Copper Ridge solía ser un lugar tranquilo. Se acercó lo suficiente para que pudiera olerle el aliento a café viejo y tabaco. Deberías hacer una denuncia, claro, pero esas investigaciones por daños a la propiedad pueden ser complicadas. A veces nunca encontramos al responsable. El más joven, con una cicatriz cruzándole la ceja, soltó una risita. Quizás deberías volver a casa, continuó Briggs. No sale nada bueno de remover la tierra en los pueblos pequeños. A veces es mejor dejar el lodo donde está. ¿Me entiendes? Lo entendí perfectamente. Con la garganta seca logré asentir y decir que me marcharía de inmediato. Briggs me dio una palmada en el hombro, con un agarre demasiado fuerte, los dedos clavándose en el músculo. Buen chico. Y oye, no te preocupes por el desastre. El checkout es hasta las 11 de mañana. Tienes tiempo de sobra para limpiar. Otra carcajada de sus compañeros. Se alejaron despacio, disfrutando de que los mirara irse. Recogí lo poco que quedaba intacto. Mi teléfono, mis llaves, la billetera y, para mi sorpresa, una tarjeta de memoria que se había rodado bajo el tocador. El resto estaba perdido. Tiré todo dentro del coche y arranqué, sin siquiera cerrar la puerta del cuarto. Al pasar frente al departamento del sheriff, vi la patrulla de Briggs estacionada. Él estaba apoyado contra ella, observándome. Levantó la mano en un saludo burlón, 2 dedos tocando el borde de la gorra, y supe que no apartaría la vista hasta que dejara el pueblo atrás. Conduje 3 horas seguidas sin detenerme, el corazón acelerándose cada vez que veía un auto de policía. Finalmente, en un área de descanso cerca de Knoxville, me detuve. Revisé la tarjeta de memoria en mi teléfono. Contenía unos 20 minutos de sonido ambiente del pueblo, nada útil. Pero entonces recordé algo. Las palabras de Hannah sobre la evidencia y la verdad. Había grabado nuestra conversación con mi teléfono, guardado en el bolsillo de la chaqueta, como solía hacer por costumbre profesional. El audio era algo apagado, pero se entendía bien. Tenía su testimonio sobre el asesinato de su madre, las amenazas del ayudante Briggs, todo. Subí los archivos de inmediato a 3 servicios en la nube distintos. 2 semanas después publiqué el episodio. No mencioné el nombre de Copper Ridge por consejo de mi abogado, pero conté la historia del pueblo donde nadie habla, donde hacer preguntas significa que destrozan tu habitación y donde los agentes del orden te amenazan a plena luz del día. El informante anónimo nunca volvió a contactarme, y yo nunca regresé. A veces busco en Google corrupción Copper Ridge, Tennessee, solo para ver si algo ha cambiado, pero jamás aparece nada. Según su perfil de Facebook, Hannah Craven se mudó 6 meses después de mi visita. Espero que haya encontrado un lugar seguro. Por mi parte, ahora solo investigo casos fríos, donde los culpables ya están muertos o encarcelados. Algunos secretos, comprendí. Es mejor dejarlos enterrados. Al menos mientras los que los enterraron sigan portando una placa. Historia 2. Llegué a Oak Hollow un jueves por la tarde, con 3 cámaras, un montón de formularios de autorización y suficiente optimismo como para llenar una solicitud de beca documental. A mis 32 años, llevaba ya 5 recorriendo los rincones olvidados de Estados Unidos, persiguiendo historias y sobreviviendo gracias a fondos artísticos y alguna que otra licencia de transmisión. Mi viejo Subaru maltrecho era todo lo que tenía: casa, transporte y oficina. En él guardaba el equipo de grabación que se había convertido en mi manera de entender el mundo. Mi especialidad eran las historias de fantasmas de pueblos pequeños, leyendas locales susurradas en cafeterías y transmitidas de generación en generación como reliquias que nadie quería conservar, pero tampoco se atrevía a desechar. Oak Hollow se encontraba a unos 40 kilómetros de la autopista más cercana. Según el cartel desgastado que marcaba los límites del pueblo, su población era de 847 habitantes. La calle principal apenas se extendía por 6 cuadras, flanqueada por edificios que no veían una capa de pintura nueva desde la época de Bill Clinton.
Elegí ese lugar por un correo que me envió Dorothy, una bibliotecaria que había visto mi último documental en línea. Me habló sobre la colección local de relatos sobrenaturales, especialmente uno que mencionaba un árbol de los ahorcados, donde supuestamente colgaron a desertores confederados. Las historias en sí no eran inusuales. Cada pueblo del sur tiene sus fantasmas de la guerra civil, pero Dorothy añadió algo que captó por completo mi atención. Existían grabaciones reales de los años 80 con fenómenos sin explicación. Ese tipo de material de archivo podía decidir el destino de todo un documental. La biblioteca se encontraba en la esquina de Main y Second Street, un edificio de ladrillo con amplios ventanales que atrapaban la luz de la tarde. Dorothy resultó ser más joven de lo que sus correos sugerían, unos 40 y tantos años, cabello gris prematuro recogido en un moño tirante. Me recibió con un entusiasmo que parecía ensayado, lanzando miradas nerviosas hacia la calle antes de invitarme a entrar. El interior olía a papel antiguo y cera de muebles con limón, ese aroma inconfundible de las bibliotecas de pueblo, como si el tiempo se hubiese detenido allí. Ya había preparado cajas para mí, recortes de periódicos, fotografías desde los años 20 y 3 cintas VHS etiquetadas simplemente como evidencia, con una caligrafía temblorosa. Pasamos la tarde en el sótano, donde había dispuesto un televisor viejo y un reproductor de video. La primera cinta mostraba imágenes granuladas de la plaza del pueblo de noche. La cámara se centraba en un gran roble junto al tribunal. Durante 20 minutos no ocurrió nada, salvo el paso ocasional de algún coche. Pero en el minuto 21 aparecieron 3 siluetas bajo el árbol, figuras translúcidas que parecían balancearse con una brisa invisible. La segunda cinta contenía entrevistas de 1987 con varios habitantes del pueblo, todos describiendo encuentros con lo que llamaban los hombres colgados. Sin embargo, fue la tercera grabación la que me hizo inclinarme hacia la pantalla. Mostraba una reunión del pueblo, unas 30 personas reunidas aparentemente en esa misma biblioteca. No hablaban de fantasmas, sino de proteger Oak Hollow de influencias externas y mantener el orden natural. La grabación se cortó abruptamente cuando alguien advirtió la presencia de la cámara. Dorothy estaba de pie detrás de mí durante esa cinta, su respiración entrecortada. Cuando le pregunté sobre aquella reunión, murmuró algo acerca de un programa vecinal de los años 80 y cambió rápidamente de tema. Me entregó una lista de residentes dispuestos a hablar conmigo. 5 nombres, con direcciones y teléfonos escritos con letra meticulosa. Sherman Briggs, dueño de la ferretería, había vivido allí 70 años. Las hermanas Fitzgerald administraban el restaurante del pueblo y aseguraban tener historias sobre los encuentros de su abuelo con los hombres colgados. Edgar Vance, empleado de la gasolinera, afirmaba haber fotografiado luces extrañas cerca del árbol. Dorothy insistió en que todos esperaban mi llamada, que ya les había explicado mi proyecto. Pero sus manos temblaban al entregarme la hoja y no dejaba de mirar hacia las escaleras del sótano, como si temiera que alguien bajara en cualquier momento. Esa noche me registré en el Magnolia Motor Inn, el único alojamiento del pueblo además de unas pocas cabañas en el lago. La propietaria, una mujer de unos 60 años que se presentó como Naen, fue amable, hasta que mencioné el motivo de mi visita. Su rostro cambió, como si una puerta se cerrara tras sus ojos, aunque igual me dio la llave de la habitación 12 y me señaló dónde estaba la máquina de hielo. Desde mi ventana se veía el estacionamiento y, más allá, la calle principal. A lo lejos podía distinguir el tribunal y el roble del video. Al caer la noche me senté en el pequeño escritorio con mi computadora, transfiriendo material y tomando notas. Alrededor de las 9 noté algo extraño. Coches que pasaban lentamente frente al motel, sus faros barriendo mis cortinas. No eran muchos, quizás uno cada 15 minutos, pero todos reducían la velocidad, como si quisieran comprobar si mi coche seguía ahí. A la mañana siguiente comencé temprano con las entrevistas. El primero en recibirme fue Sherman Briggs, en su ferretería, antes de que abriera al público. Era un hombre alto, de mirada profunda y manos marcadas por años de trabajo duro. Mientras organizaba cajas de clavos, me habló sobre los hombres colgados.
con una voz tranquila y sin dramatismos. Según su relato, 3 desertores confederados fueron linchados por los propios habitantes de Oak Hollow en 1864, acusados de intentar robar comida y suministros. Sus cuerpos permanecieron colgando del roble durante 3 días antes de que alguien se atreviera a bajarlos. Desde entonces, cada luna llena, los vecinos aseguraban verlos balanceándose en la oscuridad, meciéndose al compás de un viento que nadie más sentía. Sherman incluso tenía fotografías, viejas Polaroids donde se distinguían figuras borrosas bajo el árbol. Pero a mitad de la entrevista, su comportamiento cambió. Comenzó a mirar con inquietud hacia el ventanal del frente, y cuando le pregunté sobre otros sucesos extraños en el pueblo, de repente recordó que tenía inventario urgente en el almacén trasero. En cuestión de segundos, me estaba prácticamente empujando hacia la puerta, murmurando que ya había dicho más de lo necesario. Las hermanas Fitzgerald resultaron aún más peculiares. Las encontré en su restaurante, justo en plena hora del desayuno. Eran 2 mujeres de unos 70 años que se movían con una coordinación perfecta, como si hubieran ensayado cada gesto durante toda su vida. Accedieron a hablar conmigo, pero no dejaban de contradecirse mutuamente. Marlene empezaba a contar una historia sobre luces en el bosque detrás de su casa, y Luis la interrumpía para asegurar que aquello nunca había pasado. Luis mencionaba visitantes que desaparecieron en los años 60, y Marlene se reía, restándole importancia, diciendo que solo eran chismes. Los demás clientes del local observaban nuestra conversación con un interés tenso. Algunos detenían los tenedores a medio camino. Otros mantenían las tazas de café suspendidas sin beber. Cuando mencioné la reunión del pueblo que aparecía en el video de 1987, las 2 hermanas enmudecieron. El silencio se extendió por todo el restaurante. Solo se escuchaba el siseo del tocino en la plancha y el goteo constante del café en la cafetera. Finalmente Marlene se inclinó sobre la mesa y susurró: «Hay historias que no fueron hechas para forasteros». Se negaron a firmar los permisos de grabación. Para el mediodía mi intento con Edgar Vance también había fracasado. No estaba en la gasolinera, y cuando le pregunté a su compañero de trabajo dónde podría encontrarlo, el chico solo negó con la cabeza y siguió limpiando una bomba de gasolina que ya estaba reluciente. Fui hasta la dirección que Dorothy me había dado, una casa pequeña en las afueras del pueblo. La camioneta de Edgar estaba estacionada en la entrada, pero nadie respondió a mis repetidos llamados. A través de una rendija en las cortinas distinguí una sombra moviéndose dentro. Cuando regresé al coche, encontré un papel doblado bajo el limpiaparabrisas, letras en mayúscula, escritas con marcador negro. «Deja de hacer preguntas, vete esta noche». El papel estaba limpio, recién impreso, sin marcas de envejecimiento. Miré alrededor. La calle estaba desierta, pero detrás de las ventanas, las cortinas se movían apenas, y sentí claramente que me observaban desde varios lugares a la vez. Regresé a la biblioteca para buscar a Dorothy, pero el edificio estaba cerrado, a pesar de que el horario en la puerta indicaba que debería seguir abierto hasta las 5. A través de los vidrios vi luces encendidas y movimiento en la oficina del fondo. Llamé al número que me había dado. Sonó una vez y fue directo a un buzón de voz genérico. Algo había cambiado en Oak Hollow desde el día anterior. Las pocas personas que crucé por la calle evitaban mi mirada. Algunos se pasaban al otro lado de la acera antes de cruzarse conmigo. Incluso el adolescente del café actuó como si no existiera, atendiendo al cliente detrás de mí como si yo fuera invisible. A las 3 de la tarde ya había tomado una decisión. Reuniría lo que tenía. Intentaría quizá una entrevista más y me iría a la mañana siguiente. Pero al regresar al motel, me encontré con que mi laptop había desaparecido. Nada más había sido tocado. La billetera seguía sobre la mesita de noche. Las cámaras estaban intactas. Solo faltaba la computadora donde había transferido todos los videos y notas. El pánico me recorrió entero. Busqué por todas partes, debajo de la cama, en el baño, dentro del armario. Nada. La ventana estaba cerrada desde adentro y la puerta no mostraba señales de haber sido forzada.
Cuando confronté a Naen en la recepción, negó haber visto a nadie cerca de mi habitación. Sus ojos esquivaban los míos y seguía limpiando el mismo punto del mostrador una y otra vez, como si no quisiera detenerse. Le exigí que llamara a la policía y ella se rió. Una risa corta, amarga. Dijo que el sheriff seguramente estaría ocupado, que en Oak Hollow las cosas tenían su manera de resolverse solas. Fue entonces cuando noté el panel de llaves detrás del mostrador. La copia de la habitación 12 aún colgaba de su gancho, pero el metal brillaba con rayones recientes. Alguien había hecho un duplicado. Tomé mi bolsa con las cámaras y salí directo al coche. Ya no esperaría al amanecer. Me marchaba en ese mismo instante, pero el Subaru no arrancó. El motor giró una vez y se apagó. Abrí el capó. Los cables habían sido cortados, limpios, recién seccionados, los extremos aún brillantes. Mientras observaba el sabotaje, comenzaron a entrar autos al estacionamiento del motel. Primero una camioneta, luego un sedán, después otra más. Se ubicaron en semicírculo frente a mi coche, motores encendidos, faros iluminando mi rostro pese a la luz de la tarde. Nadie bajó, solo esperaban. Reconocí una de las camionetas. Era la de Sherman Briggs, el hombre de la ferretería. Sus manos curtidas sujetaban el volante con rigidez. Más vehículos se alineaban por la calle, bloqueando ambos sentidos. Entonces apareció Dorothy, caminando hacia mí con pasos firmes y lentos. Parecía más vieja que el día anterior, el cabello gris suelto sobre los hombros. Se detuvo a unos 3 metros y habló con una voz suave, pero clara. «Tienes 2 opciones», dijo. «Puedes entregarnos todo tu equipo, tus notas, cualquier cosa relacionada con tu documental, y te llevaremos hasta el límite del condado. O puedes resistirte, y Oak Hollow se encargará de ti como siempre lo ha hecho con los forasteros curiosos desde 1864, como lo hizo con el periodista de 1987 que filmó aquella reunión, como lo ha hecho con cualquiera que intenta revelar lo que realmente ocurrió bajo ese roble». No tuve elección. Les entregué todo. Cada tarjeta de memoria, cada cuaderno, incluso los discos duros de respaldo que había escondido en el compartimento de la llanta de repuesto. Ellos ya sabían de su existencia. Sherman Briggs y otro hombre que no reconocí cargaron todo en un tambor metálico y lo rociaron con gasolina allí mismo, en el estacionamiento. El humo negro de mi trabajo quemándose se elevó al cielo del atardecer, mientras Dorothy observaba con una expresión ambigua, una mezcla de remordimiento y satisfacción que no supe interpretar. Me obligaron a quedarme de pie, mirando, hasta que cada fragmento se convirtió en ceniza. Solo entonces, un joven con ojos nerviosos y las manos temblorosas se subió a una vieja camioneta Chevrolet oxidada. Me dijo que entrara. No discutí. Viajamos en silencio durante 40 minutos. Él aferrado al volante como si temiera que se escapara, y yo intentando grabar mentalmente cada detalle del camino. El límite del condado estaba marcado apenas por un cartel torcido, nada más. Se detuvo allí, y antes de que pudiera bajar, giró hacia mí. Tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Me susurró que su hermana había llegado a Oak Hollow en 2015 para hacer su tesis sobre folclore. 6 meses después encontraron su coche en el fondo del Miller's Pond. Luego me apretó algo en la mano, una memoria USB negra, diminuta, y me gritó: «¡Corre!». No esperé a que cambiara de opinión. Corrí hasta llegar a la carretera y logré hacer autostop hasta el siguiente pueblo. Esa misma noche tomé un autobús Greyhound de regreso a Atlanta. Durante semanas no me atreví a mirar el contenido del dispositivo. Tenía miedo de lo que pudiera encontrar o de confirmar lo que ya sospechaba. Cuando finalmente reuní el valor, lo conecté a mi computadora. Había decenas de archivos, reportes policiales, recortes de periódicos, casos de personas desaparecidas, décadas de desapariciones, todas con un punto en común: Oak Hollow. El periodista de 1987, sí, pero también una trabajadora por los derechos civiles en 1963, un estudiante de geología en 1979,
una bloguera de viajes en 2018. Todos forasteros, todos desaparecidos después de visitar el pueblo. El último archivo era un video, grabación temblorosa, hecha con un teléfono. Mostraba el mismo roble de las cintas, pero esta vez las figuras bajo sus ramas no eran translúcidas ni etéreas. Eran cuerpos reales, balanceándose, aún frescos. La fecha del video, 3 días atrás, mientras yo aún estaba allí. Desde entonces me he mudado 4 veces, y aún así, a veces recibo llamadas de números desconocidos. Cuando contesto no hay palabras, solo silencio, hasta que escucho la voz suave, inconfundible, de Dorothy. Me recuerda que saben dónde estoy, que Oak Hollow tiene buena memoria y un alcance aún mayor, y que hay pueblos que protegen sus secretos a cualquier precio, porque al final, los verdaderos fantasmas no son los que atormentan, son los que acechan. Historia 3. Lo curioso de los pueblos pequeños es que, por lo general, parecen seguros, predecibles incluso. Eso mismo pensaba cuando llegué a Cedar Ridge un jueves por la tarde, a finales de septiembre. Conducía desde Boston hasta Pittsburgh para una entrevista de trabajo, y el GPS marcaba ese pueblo como el punto intermedio perfecto para pasar la noche. Mientras atravesaba la calle principal, me pareció que el lugar parecía sacado de una postal. Edificios de ladrillo antiguo, banderas estadounidenses ondeando en cada porche, niños andando en bicicleta. Me registré en el Riverside Inn alrededor de las 7. La mujer del mostrador, la señora Garrett, parecía amable. Me entregó la llave de la habitación 12, pero se quedó sujetando el llavero por unos segundos, sin soltarlo. ¿Piensas salir esta noche?, me preguntó. Había algo en su tono que me hizo levantar la vista del recibo que estaba firmando. Le dije que quizás saldría a cenar o a dar un paseo, después de tantas horas al volante. Su expresión cambió apenas, pero lo suficiente para notarlo. Se inclinó un poco sobre el mostrador y bajó la voz, aunque éramos los únicos en el vestíbulo. Escuche, cariño, le recomiendo que no salga después del anochecer. Si tiene hambre, pida servicio a la habitación. Últimamente hemos tenido algunos problemas, robos, un par de agresiones. La policía no logra dar con el responsable. Luego se enderezó, alisándose el cardigan con gesto nervioso. Solo intento ser amable, añadió con una sonrisa tensa. Le agradecí el aviso, aunque no le di demasiada importancia. Al fin y al cabo, todos los pueblos tienen sus problemas, ¿no? Además, había crecido en ciudades donde uno sí debía mirar por encima del hombro. ¿Qué tan peligrosa podía ser un lugar como Cedar Ridge? Después de instalarme en mi habitación, decidí ignorar la advertencia de la señora Garrett. El sol aún brillaba, alargando las sombras sobre la calle, y yo moría de hambre. Había visto un restaurante tipo diner unas cuadras atrás, así que tomé mi chaqueta y salí. Noté que las calles estaban demasiado silenciosas para ser temprano en la noche. En cualquier otra ciudad, habría gente paseando perros o regando los jardines. Allí, las aceras estaban vacías, salvo por un anciano sentado en su porche frente al hotel. Me observó pasar, sin devolver mi saludo, con una mirada fija y penetrante que me hizo acelerar el paso. El diner estaba casi vacío. Solo estábamos el camionero de la esquina, la camarera y yo. Ella no dejaba de mirar por las ventanas cada pocos minutos. Pedí una hamburguesa e intenté conversar un poco, pero apenas respondió con monosílabos. El ambiente era extraño, como si todos esperaran que algo malo ocurriera. Cuando terminé de comer, la oscuridad ya había caído sobre el pueblo como una manta pesada. Los faroles de la calle estaban encendidos, pero su luz era débil, proyectando más sombras que claridad. Pagué rápido y salí, notando de inmediato el aire más frío. Pero lo que realmente me detuvo fue lo que vi al otro lado de la calle. 2 hombres caminando lentamente por la acera. Uno de ellos cargaba lo que parecía ser un bate de béisbol. No hablaban ni se apresuraban, avanzaban con paso deliberado, girando la cabeza de un lado a otro, como buscando algo.
o a alguien. Me escondí en la entrada del restaurante, fingiendo revisar el teléfono mientras los observaba pasar. Cuando doblaron la esquina decidí regresar al hotel por un camino distinto. Y entonces los vi, más personas, vecinos en sus porches, en las entradas de sus casas, todos sosteniendo algo. Algunos con palos de golf, otros con palancas de hierro. Una mujer incluso llevaba un machete. Nadie parecía esconderlo. Bajé la cabeza y aceleré el paso, pero sin correr. No quería parecer un fugitivo. Fue entonces cuando escuché pisadas detrás de mí, perfectamente acompasadas con las mías. Si disminuía la velocidad, ellos también lo hacían. Si aceleraba, ellos igual. Me atreví a mirar hacia atrás. 3 personas me seguían a unos 6 metros de distancia. Un hombre de mediana edad con camisa de franela y una llave de rueda en la mano. Un joven con un palo de hockey y una mujer que sostenía algo que no pude distinguir en la penumbra. No trataban de alcanzarme, solo mantenían la misma distancia, como si me escoltaran. El corazón me latía con fuerza y tuve que obligarme a no echar a correr. Aún faltaban 4 cuadras para el hotel y en cada casa que pasaba había alguien observándome, ojos fríos y desconfiados que seguían cada uno de mis pasos. Algunos se unieron al grupo detrás de mí, formando una especie de procesión silenciosa de vecinos armados, siguiéndome a través de sus propias calles. Lo peor vino después. Más adelante, una camioneta pick-up salió de una calle lateral y se detuvo en medio del camino, bloqueándome el paso. 2 hombres bajaron dejando las puertas abiertas y el motor encendido. Uno sostenía una escopeta, no apuntándome directamente, pero listo para hacerlo en cualquier momento. El otro sujetaba una cadena enrollada en su puño. «Buenas noches», dijo el del arma, su voz resonando clara en la quietud. «No lo hemos visto antes por aquí». Me detuve. Detrás de mí, el grupo también se había inmovilizado, formando un semicírculo. Expliqué que solo estaba de paso, que me hospedaba en el Riverside Inn. Intenté sonar tranquilo. El hombre asintió lentamente, como pensándolo. «¿La señora Garrett te registró?», preguntó. Cuando respondí que sí, intercambió una mirada con su compañero. «Curioso», murmuró. «Hemos tenido algunos problemas últimamente. Forasteros que vienen y causan líos. No sabrás nada de eso, ¿verdad?». La acusación flotó en el aire como humo espeso. Le dije que acababa de llegar esa tarde. Le mostré la llave de mi habitación. Incluso le ofrecí llamar a la recepcionista para confirmar. Pero vi en sus rostros que ya habían decidido lo que querían creer. El hombre de la cadena se acercó un paso. Sentí el olor a cerveza en su aliento. «Verás, el último robo fue en casa de los Hendricks», dijo con voz baja, amenazante. «Justo a 2 casas del hotel. Ocurrió hace 3 noches y su cámara de seguridad grabó a alguien que se parece muchísimo a ti». Intenté protestar, decir que 3 noches antes estaba en Boston, pero me interrumpió. «Aquí nos ocupamos de los nuestros. La policía no puede hacer nada, así que nosotros nos encargamos». El grupo murmuró en acuerdo y escuché el sonido inconfundible de alguien amartillando una escopeta. Comprendí entonces que no buscaban la verdad, solo necesitaban a alguien que culpar, y yo era el forastero perfecto. Fue ahí cuando noté algo peor. Muchos de ellos tenían manchas oscuras en la ropa. La mujer del machete tenía las mangas salpicadas de algo que parecía sangre seca. El hombre de la llave de rueda tenía salpicaduras en las botas. No eran solo vecinos asustados, ya habían hecho daño. Intenté razonar una última vez. «Entiendo que estén nerviosos», dije, «pero no soy la persona que buscan. Miren mi auto, mi teléfono, lo que quieran, pero déjenme ir». El del arma sonrió, una sonrisa helada. «Oh, claro que miraremos», dijo. «Chicos, ayuden a nuestro amigo a regresar a su auto. Vamos a echarle un vistazo». Su tono dejaba claro que llegar al coche no iba a ser lo peor. Cerraron el círculo alrededor de mí y comenzamos a caminar en grupo hacia el hotel. Los vecinos salían de sus casas para mirar, algunos uniéndose a la multitud, otros observando con una satisfacción silenciosa.
Cuando llegamos al estacionamiento del Riverside Inn, vi mi coche bajo una farola parpadeante, pareciendo más lejano de lo que realmente estaba. El hombre con la escopeta hizo un gesto con el cañón. Le entregué las llaves con los dedos temblorosos. Él se las arrojó al de la cadena, que empezó a revolver el auto. Sacó mi bolso, esparció mis cosas por el suelo, desgarró la maleta. Fue entonces cuando vi a la señora Garrett observándonos desde la ventana de la recepción. Nuestras miradas se cruzaron un instante antes de que ella cerrara las cortinas. De pronto lo entendí. No me había advertido de criminales sueltos, sino de la gente del propio pueblo. El de la cadena levantó algo del suelo. Era mi llave de rueda del maletero, pero la mostró al grupo como si hubiera encontrado una prueba de culpabilidad. «Miren lo que escondía nuestro amigo», gritó. «Apuesto a que esto sirve muy bien para forzar cerraduras». El grupo rugió con ira. Alguien me empujó por detrás, otro por el costado. Se estaban calentando entre ellos, alimentando su miedo y su rabia. El del arma levantó la mano para imponer silencio. «Esto es lo que va a pasar», anunció. «Vas a subir a tu coche y vas a conducir fuera de Cedar Ridge ahora mismo. Y si vuelves a aparecer por aquí, bueno, sabemos cómo hacer que los problemas desaparezcan». Debería haberme sentido aliviado, pero su tono me heló la sangre. Aquello sonaba a trampa. Aún así, no tenía opción. Caminé hacia el coche, consciente de docenas de ojos siguiéndome. No recogí mis cosas del suelo. Solo arranqué y salí del estacionamiento. En el espejo retrovisor vi cómo varios vehículos encendían sus luces y me seguían. 3 pares de faros detrás de mí. El camino que salía del pueblo era una carretera angosta entre bosques densos, sin farolas, sin casas, solo oscuridad. Un lugar perfecto para un accidente. Aceleré tratando de poner distancia, pero ellos igualaban mi velocidad. Sabían cada curva, cada recta, y entonces lo vi. Una camioneta cruzada en medio de la carretera, bloqueando ambos carriles. Frené en seco, los neumáticos chillando. Los vehículos detrás de mí también se detuvieron, encerrándome. Era el final. Estaba atrapado. Pero algo cambió en el último momento. Una patrulla estatal apareció del otro lado de la curva, luces encendidas. El oficial tuvo que detenerse por la camioneta bloqueando el paso, y su reflector iluminó toda la escena. A mí, rodeado por varios autos y a una docena de personas armadas. Los del pueblo vacilaron, sorprendidos. El policía bajó del coche con la mano en su arma y habló por la radio. En minutos llegaron 2 patrullas más. Resultó que la policía estatal ya estaba investigando a Cedar Ridge, no por robos ni agresiones misteriosas, sino por los ataques de sus propios vecinos. Ya habían arrestado a 6 personas por agresión y secuestro. Los criminales que tanto temían nunca existieron. Solo el miedo, alimentándose a sí mismo, hasta convertir a todo el pueblo en una turba. Esa noche di mi declaración en el cuartel de la policía estatal y luego conduje sin detenerme hasta Pittsburgh. Llegué destrozado, pero obtuve el trabajo. Semanas después, Cedar Ridge salió en las noticias cuando el gobierno federal intervino. No había sido el primer viajero que habían acorralado. Solo fui el primero con la suerte de escapar con vida. Historia 4. Miren, sé cómo suena cuando lo pongo todo por escrito, pero juro por todo que lo que me pasó en Fairfield es real. Soy Claire, y a mis 29 años daba clases a 4º grado en Chicago cuando recibí la llamada. Mi abuela Catherine había fallecido. No éramos especialmente cercanas. Ella se mudó hace años a ese pueblito llamado Fairfield después de la muerte de mi abuelo, y yo la habré visitado un par de veces en toda mi vida. Aún así me dejó su casa. Mis padres dijeron que fue porque yo era la única de la familia que todavía le enviaba tarjetas de Navidad, lo cual, para ser sincera, me hizo sentir bastante culpable. Estaba atravesando un divorcio complicado. Mi ex se quedó con la mitad de todo y, francamente, necesitaba un lugar donde vivir que no me costara una fortuna. El timing se sintió como una señal del universo.
Un nuevo comienzo en un pueblo pequeño donde nadie supiera de mi matrimonio fallido, ni del desastre en que se había convertido mi vida en la ciudad. El viaje hasta Fairfield tomó unas 3 horas, por caminos rurales serpenteantes que parecían estrecharse a medida que me alejaba de la civilización. Cuando por fin llegué a la casa de Catherine, mi casa, supongo, me encontré con una victoriana antigua de pintura blanca descascarada y un porche envolvente que crujía con el viento. La agente inmobiliaria me había dado las llaves semanas atrás, pero verla en persona fue distinto. La propiedad abarcaba unas 2 acres, rodeada de robles enormes que bloqueaban gran parte de la luz del sol incluso a mediodía. El vecino más cercano estaba a casi 1 kilómetro. En ese momento me pareció perfecto. Pensé en lo pacífico que sería, en cómo por fin podría poner mis ideas en orden sin el ruido constante del tráfico y las sirenas. El camión de la mudanza había dejado mis cosas el día anterior, así que había cajas por todas partes. Aquella primera noche pedí pizza del único sitio que repartía a domicilio y me senté en los escalones del porche a ver a las luciérnagas danzar por el jardín. Se sentía como el inicio de algo bueno, sanador. La rareza empezó en mi tercera mañana allí. Salía por el correo y encontré un papel cuadriculado doblado, metido bajo el llamador de la puerta. Sin sobre, solo una hoja rayada con palabras garabateadas en tinta azul. Vuelve a la ciudad. Pensé que sería una broma de adolescentes del lugar, tanteando a la recién llegada. En los pueblos pequeños pueden ser raros con los forasteros, ¿no? Lo arrugué y lo tiré a la basura de la cocina. 2 días después había otro. La misma letra, la misma tinta azul, pero ahora decía: no abras la ventana por la noche. Ese sí me puso la piel de gallina. Era más específico, más personal, como si quien lo escribió supiera mis hábitos o estuviera observando qué ventanas dejaba abiertas. Desde entonces comencé a cerrar con llave por las noches, aunque nunca había sido paranoica. Los mensajes continuaron cada pocos días, apareciendo siempre cuando yo no miraba. No perteneces aquí. Ella intentó advertirles. Los árboles lo recuerdan todo, cada uno más extraño que el anterior, y la letra cada vez más descompuesta, como si el autor estuviera perdiendo la calma. Intenté quedarme despierta un par de noches para pillar a quien los dejaba, pero nunca había nadie. O la persona era muy buena escondiéndose o conocía mejor que yo mis horarios. El que realmente me inquietó fue: ella intentó advertirles. Tenía que referirse a Catherine, mi abuela. ¿Pero advertirles de qué? Me di cuenta de que sabía muy poco de su vida en Fairfield o de por qué se mudó a un sitio tan aislado. Mis padres siempre habían despachado sus historias como delirios de anciana, pero empecé a pensar que había algo más. Definitivamente algo no estaba bien en ese pueblo y empezaba a creer que Catherine también lo había descubierto. Así que hice lo que haría cualquier persona razonable: indagar. La biblioteca de Fairfield era un edificito de ladrillo en el centro, con quizá 3 computadoras y una bibliotecaria llamada Dolly, que parecía llevar allí desde la inauguración. Fue muy amable cuando le expliqué que yo era la nieta de Catherine y que quería saber más sobre su paso por el pueblo. Resultó que mi abuela había sido una visitante habitual de la comisaría. Dolly sacó unas cajas de archivo del depósito y, santo cielo, lo que había dentro me dejó helada. Parte tras parte de la policía, todas presentadas por Catherine Morrison, sí, con K, entre 2013 y principios de este año. Intentos de allanamiento, huellas en el porche que no coincidían con ningún zapato suyo, ruidos extraños por la noche y, atención, múltiples reportes de figuras encapuchadas de pie en su jardín entre las 2 y las 3 de la mañana. Los agentes claramente pensaban que estaba perdiendo la cabeza. La mitad de los informes tenían anotaciones al margen tipo mujer anciana, posible demencia, y sin evidencia en la escena. Pero aquí está lo que me encogió el pecho. Cada reporte describía exactamente lo que yo estaba viviendo. La línea de tiempo encajaba con el periodo en que dejó de llamar tanto a mis padres, cuando, según mi madre, empezó a sonar paranoica. Catherine no estaba perdiendo la razón. Estaba lidiando con los mismos acosadores que ahora se centraban en mí.
Un informe de noviembre me impactó en particular, porque ella había escrito al final con pulso tembloroso: quieren que me vaya, pero si me voy, esperarán a la próxima persona. Dios, sabía que esto le pasaría a quien heredara la casa. Intentó proteger a los futuros dueños quedándose, soportando lo que sea que le hacían. Y ahora que ella ya no estaba, iban a por mí. Fotocopié cada informe y conduje a casa con un nudo en el estómago, sabiendo que Catherine había pasado sus últimos años en el mismo miedo que yo recién empezaba a entender. El siguiente paso lógico era poner cámaras, ¿cierto? No iba a pasar meses presentando reportes inútiles como ella. Conduje a la ferretería del pueblo vecino y compré 4 cámaras inalámbricas con visión nocturna. El dependiente, un señor mayor llamado Pete, fue muy servicial e incluso se ofreció a instalarlas. Pero cuando le di la dirección, su actitud cambió. Puso una cara rara y empezó a hablar rapidísimo sobre lo ocupado que estaba las próximas semanas. Al final las instalé yo, una apuntando a la puerta principal, otra a la trasera y 2 cubriendo los laterales donde el jardín se unía con la línea de árboles. Me llevó casi todo el sábado, pero para el domingo por la noche ya tenía todo conectado a una app en el móvil. No voy a mentir, estaba emocionada por fin de atrapar a esos raros en acción. Pensé que, con pruebas, podría acudir a la policía estatal y conseguir ayuda de verdad. La primera semana de grabaciones fue una locura. El martes, sobre las 2:30 de la mañana, mi teléfono vibró con una alerta de movimiento. Abrí la transmisión en directo y casi se me cae el móvil. 3 personas con sudaderas oscuras caminaban lentamente alrededor de la casa en círculo perfecto. No corrían ni se apresuraban. Avanzaban con un ritmo deliberado, metódico, como si realizaran un ritual. Lo que lo hacía aún más inquietante era que ninguno miró jamás directamente a las cámaras. Parecía que sabían exactamente dónde estaba cada una y giraban la cabeza justo en el instante en que su rostro debía quedar a la vista, manteniéndose en sombra. Todo duró unos 20 minutos y luego se esfumaron entre los árboles como si nunca hubieran estado allí. Vi el video unas 50 veces buscando rasgos identificables. Imposible. Solo pude deducir que uno era más bajo que los otros y que se movían con una coordinación tan rara que me helaba la sangre. Después de eso, apenas dormí durante 3 días. Revisaba las cámaras sin parar, sobresaltándome con cada crujido de la casa vieja. Los mensajes dejaron de aparecer tras instalar las cámaras, lo cual debería haberme tranquilizado, pero en realidad lo hizo todo peor. Sentí que estaban cambiando de táctica, escalando hacia algo que no podía prever. El viernes por la noche tomé 2 pastillas para dormir porque estaba hecha un trapo. Mala decisión. Hacia las 4 de la mañana me despertó el peor sonido que he oído. La alarma de seguridad de la casa chillando como si se acabara el mundo. Me levanté tambaleándome, aún aturdida, y miré el teléfono. La app mostraba que el sensor de la puerta trasera se había activado. Con el corazón martillándome en los oídos, avancé hacia la cocina con un bate de béisbol que agarré del armario del pasillo. La puerta trasera estaba abierta de par en par, dejando entrar el aire frío de la madrugada. Y aquí lo que me quebró la cabeza. No había señal de fuerza, ni cerradura rota, ni madera astillada. Nada. La puerta estaba simplemente abierta. Llamé al 911 de inmediato y 2 agentes llegaron unos 20 minutos después. El oficial Thompson y el oficial Banks, ambos locales, claramente convencidos de que yo era otra chica de ciudad paranoica haciendo un escándalo por nada. Dieron una vuelta, revisaron el marco. Me preguntaron si estaba segura de haberla cerrado con llave. El joven Thompson me lanzaba miradas como si estuviera perdiendo su tiempo. Estuvieron quizá 15 minutos y concluyeron que probablemente era una cerradura vieja que no encajó bien, que la cambiara. Pero yo sabía que la había cerrado. Me había vuelto obsesiva con eso desde el primer mensaje. Al irse, Banks mencionó que mi abuela solía llamarlos por cosas similares todo el tiempo. Las casas viejas, dijo con un encogimiento de hombros, a veces ceden de formas raras. Quise enseñarles el video de las capuchas, pero su actitud me hizo callar. Ya habían etiquetado a Catherine como una loca y ahora hacían lo mismo conmigo.
demasiado alterada para volver a dormir. Hice café y me senté en la cocina a intentar entender qué había pasado. Fue entonces cuando noté que la puerta del refrigerador estaba apenas entreabierta. Fui a cerrarla y vi algo que me volcó el mundo. En la repisa del medio, entre un cartón de leche y comida china de ayer, había un papel doblado. Con las manos temblando lo abrí. Era una fotocopia de un certificado de defunción oficial, el de Catherine. Pero la fecha estaba tapada con corrector y cambiada a la de mañana, escrita con tinta negra. Y debajo, con la misma tinta azul frenética de los mensajes, el tuyo se verá igual. Tuve que apoyarme en la encimera para no caerme. Alguien había estado dentro de mi casa. Tenía acceso a documentación oficial sobre la muerte de mi abuela y básicamente me decía que yo moriría mañana. Esto ya no era acoso. Era una amenaza directa contra mi vida. Ese fue mi punto de quiebre. No iba a terminar como Catherine, lentamente llevada a la locura por estos psicópatas hasta morir sola y aterrada. Agarré el teléfono y llamé a mi hermano James, que vive en Denver. Le conté todo y le rogué que viniera. Él es investigador privado. Al principio pensó que exageraba, pero cuando le envié fotos del certificado y fragmentos de las grabaciones, su tono cambió por completo. Haz una maleta ahora mismo. No duermas allí esta noche. Estoy saliendo y llego por la mañana. Metí ropa en una maleta. Recogí todos los informes policiales de Catherine y mi equipo de cámara y conduje hasta un motel en el pueblo de al lado. Durante el trayecto miraba el retrovisor convencida de que me seguían. Pero ¿saben qué? Por primera vez en semanas dormí de corrido. A la mañana siguiente, James llegó con 2 amigos de sus tiempos en el ejército y volvimos a la casa juntos. La puerta principal estaba abierta de par en par y clavada en ella había una última nota. Correr no te salvará. James revisó todo lo que yo había reunido. Hizo un par de llamadas a contactos de la policía estatal y en menos de 48 horas arrestaron a 3 personas. Resultó ser una familia local, los Carter, que llevaban años intentando comprar el terreno de Catherine para ampliar su operación de metanfetamina en el bosque detrás de la casa. Su plan: espantar a cualquiera que heredara la propiedad para tarde o temprano conseguirla barata en una subasta por impuestos. Las conexiones militares de James y toda mi documentación por fin lograron que alguien tomara el asunto en serio. Los Carter están ahora en prisión y yo sigo viviendo en esa casa. A veces pienso en Catherine, en cómo murió creyendo que había fallado al protegerme, cuando en realidad su minuciosidad al registrar todo fue lo que me salvó la vida. Historia 5. Siempre me preguntan por qué elegí centrarme en lugares abandonados para mi fotografía. La verdad es que hay algo en la decadencia que cuenta una historia mejor que cualquier edificio impecable. La pintura descascarada, las ventanas rotas, la maleza que lo invade todo, susurran secretos sobre las vidas que un día llenaron esos espacios. En agosto de 2018, estaba trabajando en un proyecto de documentación histórica sobre instituciones olvidadas de Nueva Inglaterra. Eso fue lo que me llevó a Ashford, Vermont, una aldea diminuta escondida en las montañas donde la mayoría de los GPS pierden la señal unos 5 kilómetros, 3 millas, antes de llegar. Había escuchado rumores sobre un antiguo manicomio, el Hillrest State Hospital, clausurado desde finales de los años 80. A mis 32 años ya había fotografiado decenas de lugares similares, pero había algo en este que se sentía distinto incluso antes de pisar el pueblo. Tal vez fuera la forma en que las voces de la gente bajaban a un susurro cuando mencionaban Ashford. Sí, algunos lo decían distinto, o como en los foros sobre sitios abandonados había sorprendentemente poca información sobre Hillrest, pese a su tamaño e historia. Entrar a Ashford fue como retroceder en el tiempo. La carretera principal apenas permitía el cruce de 2 coches, flanqueada por pinos altísimos que bloqueaban gran parte del sol de la tarde. Al llegar al supuesto centro, conté quizá 15 edificios en total. Una gasolinera que no parecía haber sido modernizada desde los 70, una tienda de comestibles con letreros descoloridos de Coca-Cola y un diner llamado Murphy's que había conocido décadas mejores.
La gente que me crucé fue lo bastante educada, pero había algo reservado en sus modales. Cuando mencionaba que era fotógrafo interesado en la historia local, sus sonrisas se volvían forzadas y las conversaciones derivaban con rapidez al clima o a que probablemente debería volver a la autopista principal antes de que oscurezca. El dependiente de la gasolinera, un hombre curtido llamado Frank, con manos callosas y mirada desconfiada, me dijo sin rodeos que por allí no había mucho que fotografiar, pero cuando saqué el tema de Hillrest, su conducta cambió por completo. De pronto se interesó muchísimo en ordenar el expositor de cigarrillos detrás del mostrador, murmurando que ese viejo lugar había sido demolido años atrás. Su forma de evitar mirarme me dijo todo lo que necesitaba saber. Hillrest seguía en pie, y por alguna razón los locales no querían que los forasteros lo supieran. Probé otro enfoque y me fui a Murphy's Diner, con la esperanza de que el café fuera mejor que la información. El interior estaba pobremente iluminado, con esos booths antiguos de vinilo, probablemente ahí desde los 60, cuarteados y remendados con cinta aislante. Solo había 3 clientes más, una pareja de ancianos compartiendo tarta de manzana y una mujer de mediana edad leyendo una novela de bolsillo mientras apuraba lo que parecía su tercera taza de café. La camarera no tendría más de 25. Tenía esa cordialidad de pueblo pequeño que parece genuina, hasta que mencioné por qué estaba en la ciudad. Su placa decía Bethany, aunque algunos la llamaban Betty. Llevaba el pelo rubio fresa recogido en un moño desordenado y unos ojos cansados que delataban semanas de turnos dobles. Cuando le pregunté por sitios históricos de la zona, en particular, algo relacionado con el viejo hospital, su bolígrafo se detuvo en el aire. Miró con nerviosismo hacia la cocina, se inclinó y bajó la voz hasta casi un susurro. «Mire, señor, no sé qué le han contado, pero ahí arriba no hay nada que valga la pena ver. Ese edificio lleva décadas vacío y no es seguro. Los cimientos se están hundiendo, los techos se han caído y seguramente todo está lleno de asbesto». Me pareció raro lo específicas que eran sus advertencias para alguien que aseguraba que no había nada que ver. Enumeró daños estructurales y riesgos ambientales como si hubiera dado ese mismo discurso muchas veces. Y entonces ocurrió lo que de verdad me encendió las alarmas. La puerta de la cocina se abrió y salió un hombre mayor, seguramente el cocinero o el dueño. En cuanto vio a Bethany hablando conmigo, su rostro se ensombreció. No dijo palabra. Le lanzó una mirada que la hizo enderezarse de inmediato y cambiar de tema a los especiales del día. La escena duró 30 segundos a lo sumo, pero quedó claro que hablar de Hillrest estaba prohibidísimo. Después de eso, Bethany actuó casi en automático. Me rellenaba el café sin mirarme y prácticamente arrojó la cuenta sobre la mesa. Al salir noté al hombre mayor observándome a través de la ventana, brazos cruzados y gesto adusto. Tuve la fuerte sensación de que la noticia del fotógrafo entrometido ya corría por el pueblo, y eso solo me hizo estar más decidido a descubrir qué intentaban ocultar con tanto empeño. Pasé el resto de la tarde rondando los alrededores, buscando algún camino que condujera al viejo hospital. La mayoría eran vías de tierra sin señalizar que se perdían en el bosque, y mi sedán no estaba hecho para aventuras off-road. Por fin, a unos 6,5 kilómetros, 4 millas al norte del pueblo, encontré lo que parecía un antiguo camino de servicio, medio oculto tras una verja metálica oxidada que alguien había dejado entreabierta. La cadena que debía asegurarla colgaba floja, como si la hubieran cortado recientemente y luego intentado hacerla pasar por intacta de lejos. La maleza había crecido entre las grietas del asfalto y en el barro se veían huellas de neumáticos, señal de que esa ruta aún se usaba de vez en cuando, pese a su apariencia abandonada. La carretera subía por un bosque de pinos densísimo durante unos 3 kilómetros, 2 millas, hasta abrirse en un claro donde tuve mi primera vista del Hillrest State Hospital. El edificio era enorme, de 4 plantas, con 2 alas largas que se extendían desde una estructura central. Incluso a distancia, se notaba que la mayoría de las ventanas superiores estaban tabicadas, mientras que otras quedaban abiertas como órbitas vacías. La fachada de ladrillo rojo estaba manchada por décadas de intemperie,
y la hiedra se había adueñado de grandes tramos de los muros. Al acercarme a la entrada principal, mi emoción se mezcló con una inquietud sorda. La puerta estaba asegurada con cadenas pesadas y un cartel de prohibido el paso. Pero igual que la verja de abajo, alguien había estado allí hace poco. Colillas recientes junto a los escalones y huellas en el barro rodeando hacia un lateral. La estructura estaba en mejor estado de lo que Bethany había dicho. Sí, había deterioro evidente, pero estaba lejos de ser la ruina total que describió. Lo más revelador eran las ventanas de la planta baja, tabicadas desde dentro, lo que sugería que alguien quería impedir que miraran hacia adentro, más que simplemente asegurar un inmueble abandonado. Rodeé el edificio, documentándolo todo con la cámara, hasta que vi algo que me aceleró el pulso. En lo que parecía el ala administrativa, una de las tablas que cubrían una ventana de la planta baja estaba suelta, dejando una ranura por la que se podía espiar. Lo que vi me dejó claro que ese lugar no estaba tan abandonado como pretendían. El pasillo se veía polvoriento, sí, pero no en estado de ruina. Y más importante, había marcas recientes de neumáticos en la capa de suciedad del suelo, como si alguien hubiera estado moviendo equipo o muebles. Encontré una entrada lateral con la cerradura forzada, probablemente por exploradores urbanos anteriores. La puerta metálica, pesadísima, chirrió cuando la empujé y el sonido reverberó por lo que se sentía como kilómetros de pasillos vacíos. El olor me golpeó al instante. No el moho habitual del abandono, sino algo más punzante, casi clínico. Desinfectante, papel viejo y algo más que no supe identificar. El interior era un laberinto de corredores largos con puertas a ambos lados, la mayoría cerradas o bloqueadas. A ras de zócalo, unas tiras de iluminación de emergencia seguían funcionando, bañándolo todo con un resplandor verde inquietante, como si estuviera bajo el agua. Cuanto más avanzaba, más encontraba cosas que no cuadraban con un asilo abandonado. En la que parecía la recepción principal, había un escritorio que parecía usado recientemente, círculos de taza de café y marcas de bolígrafo aún frescas. Varios archivadores estaban sin llave, y al abrir uno encontré carpetas manila con documentos que hicieron que mi curiosidad de fotógrafo se transformara en miedo. Eran fotocopias de antiguos expedientes médicos, pero no del tipo que esperarías en un psiquiátrico normal. Los archivos, de los años 60 y 70, describían tratamientos que sonaban más a tortura que a terapia. Electrochoques administrados a voltajes muy por encima de la práctica estándar. Cócteles experimentales de fármacos sin propósito clínico aparente. Procedimientos quirúrgicos que parecían diseñados para probar los límites de la resistencia humana, no para curar. Lo peor era que muchos expedientes tenían anotaciones recientes a mano, como si alguien los hubiese estado estudiando. Uno en particular me atrapó, un paciente identificado solo como sujeto 47, sometido a algo llamado terapia de reestructuración cognitiva durante 18 meses. La descripción era vaga pero escalofriante. Privación sensorial, restricciones químicas y lo que las notas llamaban técnicas de modificación de la percepción. Lo más inquietante, un documento nuevo sujeto con un clip al viejo archivo, un formulario moderno de evaluación psicológica con fecha de hoy, llenado con letra cuidadosa para alguien identificado únicamente por iniciales. Los síntomas descritos coincidían casi exactamente con los del sujeto 47 de 50 años atrás. No solo estaban estudiando esos procedimientos experimentales, aparentemente los seguían usando. Estaba tan absorto leyendo esa horrible documentación que casi no oí los motores acercándose. Cuando por fin el sonido me caló, el corazón me retumbaba en los oídos. Por una ventana mugrienta vi cómo 3 vehículos entraban en el claro, 2 pickups y lo que parecía un coche policial. No llegué a ver de qué departamento. Golpes de puertas, voces urgentes. Entré en pánico. Estaba dentro con una sola salida sin candado, justo hacia donde iban. Metí a toda prisa varios de los documentos más comprometedores en mi bolso de cámara y me lancé a buscar una salida alternativa. Tras perderme entre puertas cerradas y callejones sin salida,
Di con una puerta trasera que llevaba a lo que había sido un muelle de carga. Estaba agarrotada por el óxido, pero la adrenalina me dio fuerza para abrirla lo justo y escabullirme. Mientras salía, escuché pisadas pesadas resonando por los pasillos que había recorrido y voces ordenando: revisen cada habitación y encuentren cualquier cosa que no pertenezca aquí. Conseguí rodear por el bosque hasta donde había dejado mi coche, agachado y moviéndome lo más silencioso posible entre la maleza. Me temblaban las manos al buscar las llaves, esperando ver linternas o escuchar gritos a cada segundo. La bajada por la montaña fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Miraba el retrovisor convencido de que vería faros siguiéndome, pero la carretera se mantuvo vacía. Al llegar a la autopista principal, no paré de conducir hasta estar 3 pueblos más lejos, donde me metí en un parador 24 horas y me quedé dentro del coche intentando procesar lo ocurrido. Los documentos que había tomado estaban desplegados en el asiento del acompañante como pruebas de un crimen impensable, y comprendí que mi simple proyecto fotográfico había tropezado con algo mucho más siniestro de lo que imaginaba. La gente de Ashford no estaba protegiendo el recuerdo de un viejo asilo. Estaban protegiendo una operación activa, aparentemente en marcha desde hace décadas, y ahora sabían que alguien había descubierto su secreto. Durante los 3 días siguientes me convencí de que me vigilaban. Empezó con cosas pequeñas: el mismo sedán azul en mi retrovisor por 2 rutas distintas de vuelta del trabajo, un hombre con gorra que parecía leer el mismo periódico en 3 cafeterías diferentes a las que entré, llamadas de teléfono en las que nadie hablaba al descolgar. Quise creer que era paranoia, pero la sensación no se iba. El miércoles por la tarde llegué a casa y encontré la puerta del apartamento apenas entreabierta, aun cuando estaba seguro de haberla cerrado. No faltaba nada, pero todo se sentía mal. Cajones abiertos de una forma levemente distinta, libros en la estantería con un orden sutilmente cambiado, y mi computadora aún tibia pese a no haberla usado en todo el día. Los documentos que había guardado en una caja de seguridad seguían a salvo, pero estaba claro que alguien los había estado buscando. Esa noche casi no dormí, sobresaltándome con cada crujido del edificio y cada coche que pasaba. Sabía que tenía que decidir: ir a las autoridades con lo que había encontrado o desaparecer y esperar a que perdieran interés. La decisión se tomó por mí la mañana del viernes, cuando encontré un papel deslizado bajo la puerta. En mayúsculas sobre una hoja blanca decía simplemente: devuelve lo que tomaste, olvida lo que viste. Esta es tu única advertencia. Aquella tarde conduje a la sede de la policía estatal y entregué copias de todos los documentos a una detective llamada capitana Jennifer Walsh. Escuchó mi relato con el escepticismo profesional esperado, pero al ver los archivos su expresión cambió por completo. En cuestión de horas me estaban entrevistando agentes federales, y para el lunes por la mañana, las noticias informaban del lanzamiento de una gran investigación por presuntos experimentos médicos ilegales en la Vermont rural. 3 meses después, 18 personas fueron arrestadas, incluido el sheriff de Ashford, 2 médicos que dirigían lo que llamaban investigación privada, y varios habitantes del pueblo pagados para mantener a los forasteros alejados. El asilo fue cerrado por fin de verdad, y yo testifiqué en el juicio sobre lo que descubrí. Nunca terminé aquel proyecto fotográfico. Hay historias demasiado importantes para convertirlas en arte, pero cada vez que conduzco por pueblos pequeños, no puedo evitar preguntarme qué otros secretos se esconden tras ventanas tapiadas y amables advertencias de mejor no ir por ahí. Historia 6. El empleado de la gasolinera no quiso mirarme a los ojos cuando le pregunté por los senderistas desaparecidos. Ese debió ser mi primer aviso. Conduje hasta Blackwater un jueves por la tarde de septiembre de 2014, siguiendo el rastro de desapariciones que se extendía por 3 condados. Como periodista freelance, había cubierto de todo, desde fraude corporativo hasta corrupción en pueblos pequeños. Pero esta historia se sentía con un peso distinto. El dependiente, un hombre delgado, con uñas manchadas de grasa,
No dejaba de mirar hacia la oficina del sheriff al otro lado de la calle mientras llenaba el tanque. Murmuró algo sobre que la gente se pierde en las montañas todo el tiempo, y prácticamente me arrojó el cambio antes de apresurarse de vuelta a su cabina. Blackwater no aparece en guías turísticas, y ahora entendía por qué. La calle principal tenía unas 12 construcciones, la mitad tabicadas con madera de contrachapado desteñido por el sol. La pintura se caía de las fachadas restantes como piel enferma, y las pocas personas que vi caminando lo hacían con determinación, cabeza gacha, evitando el contacto visual. Aparqué frente al diner de Mabel, el único lugar que parecía tener algo de vida, y agarré mi libreta y la grabadora. A través de la ventana vi a los locales encorvados sobre sus tazas de café. Sus conversaciones murieron en el instante en que empujé la puerta. El silencio que siguió era tan denso que casi ahogaba. Me deslicé en un boot del fondo, intentando aparentar normalidad mientras todas las miradas me seguían. La camarera, una mujer de unos 60, pelo plateado recogido en un moño tirante, se acercó con deliberada lentitud. Su placa decía Gladys, y su sonrisa no le llegaba a los ojos. Pedí café y el plato del día, y luego pregunté si había oído hablar de los senderistas desaparecidos el mes pasado. Su mano tembló ligeramente al servirme. Unas gotas salpicaron el mantel de cuadros. «De eso no hablamos», susurró, apenas audible. «Mejor que usted tampoco». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, ya estaba de vuelta en la cocina, dejándome con más preguntas que respuestas. El sheriff entró 20 minutos después, y supe que era él antes de ver la placa. Tenía ese andanar inconfundible de la autoridad de pueblo chico, hombros cuadrados como si le perteneciera cada centímetro del lugar. Sheriff Clayton, según la chapita de bronce en el uniforme, tenía el físico de un mariscal de campo de secundaria venido a menos. Pecho ancho, cuello grueso, y manos que parecían capaces de partir nueces. Fue directo a mi mesa y se sentó enfrente sin ser invitado. «Me han dicho que tenemos por aquí a un reportero haciendo preguntas», dijo con sus ojos azul pálido examinándome como si fuera algo raspado de su bota. «¿Gladys lo llamó?», pregunté. Él solo sonrió, mostrando dientes manchados de tabaco. «Todos me llaman cuando llega un desconocido olisqueando. Así mantenemos la paz en Blackwater». «Solo hago mi trabajo, sheriff. 3 senderistas han desaparecido en esta zona en los últimos 2 meses. Sus familias merecen respuestas». Mantuve la voz estable, profesional, aunque el pulso se me aceleró cuando su mandíbula se tensó. Se inclinó lo suficiente como para que pudiera olerle el aliento a café y cigarrillos. «Esa gente se perdió en las montañas. Pasa todos los años cuando los citadinos creen saber más que los locales sobre estas rutas. No hay nada siniestro en ello». Su tono sugería que la conversación había terminado, pero insistí. «Sus autos aparecieron en distintos puntos de acceso, todos a menos de 8 kilómetros, 5 millas del pueblo. Es raro que todos se pierdan tan cerca de la civilización». La sonrisa de Clayton desapareció, reemplazada por algo frío y peligroso. «Te sorprendería lo rápido que estas montañas pueden tragarse a alguien. El clima cambia, las rutas se borran y de pronto pierdes el rumbo. Mi mejor consejo: termina tu comida y vuelve por donde viniste esta misma noche». Pasé el resto de la tarde conduciendo, tomando fotos de los edificios abandonados y de los 3 puntos de acceso donde se habían hallado los vehículos. Cada lugar tenía el mismo patrón: estacionamientos aislados rodeados de bosque denso, sin cobertura de celular, y senderos que estaban bien mantenidos solo los primeros 100 metros, unas 100 yardas, para luego volverse maleza y huella casi invisible. En el segundo trailhead encontré algo que los reportes iniciales no mencionaban: huellas de neumáticos recientes que se internaban fuera del camino principal. Eran demasiado anchas para ser de un coche normal. Al seguirlas a pie terminaban de golpe en un claro con la tierra recién removida. El suelo estaba más oscuro, volteado, como si alguien hubiera cavado. Tomé fotos desde todos los ángulos, con la inquietud creciendo a cada clic. Para las 5:00, el sol ya se escondía detrás de las montañas, alargando sombras sobre el suelo del bosque.
Decidí registrarme en el único motel del pueblo, un antro llamado Pinerestin, que no parecía renovarse desde los años 70. El recepcionista, joven nervioso con cicatrices de acné y ojos huidizos, me dio la llave de la habitación 12 tras pagar en efectivo por adelantado. ¿Piensa quedarse mucho?, preguntó jugueteando con un bolígrafo. Dije que tal vez unos días, y él negó con la cabeza enseguida. La mayoría solo pasa. No hay mucho que ver en Blackwater. Cuando caminé hacia la habitación lo vi tomar el teléfono, marcar y hablar en susurros mientras me observaba por la ventana de la oficina. La habitación olía a moho y cigarrillo viejo. La cama crujía bajo mi peso y la TV solo mostraba estática. Desparramé mis notas y fotos sobre la colcha, intentando armar un patrón. Hacia las 8 de la noche, caminé hasta la oficina de archivos del pueblo, con la esperanza de encontrar documentos históricos sobre personas desaparecidas. El edificio, según el horario desteñido de la puerta, debía estar abierto hasta las 9, pero estaba a oscuras. Miré por la ventana. Se distinguían archivadores y cajas a la luz de la luna. Fue entonces cuando noté un movimiento en el reflejo. Alguien de pie, a unos 9 metros, 30 pies detrás de mí. Me giré. Un hombre con overol sucio me miraba desde el otro lado de la calle. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no apartó la vista ni fingió hacer otra cosa. Solo estaba allí, manos en los bolsillos, esperando. Regresé al motel y él me siguió, manteniendo la misma distancia. No se acercaba, pero no se rezagaba. 2 personas más se le unieron por el camino, emergiendo de las sombras entre edificios, como si hubieran estado aguardando. Cuando llegué al Pine Rest, ya eran 5, todos guardando esa distancia extraña, todos mirando. Atranqué la puerta. Empujé la cómoda contra ella y llamé a mi editora, Carla, en Filadelfia. La conexión era pésima, chisporroteando de estática, pero logré contarle las amenazas del sheriff y la tierra removida que había encontrado. «Sal de ahí», dijo de inmediato. «No vale la pena. Mandaremos a alguien con respaldo». Pero mientras hablaba, la línea murió. Intenté devolver la llamada. Nada. Mi móvil mostraba sin señal, aunque hacía unas horas tenía 2 barras. Por una rendija en las cortinas los vi aún en el estacionamiento, ahora con 3 figuras más. No hablaban ni se movían, parados en un semicírculo laxo mirando hacia mi habitación. Alrededor de medianoche el pomo empezó a sacudirse, primero despacio, como probando si estaba cerrado, luego más fuerte, el metal rechinado por alguien tratando de forzarlo. La cómoda aguantó, pero yo oía respiraciones al otro lado, pesadas, intencionadas. Una voz distinta, áspera y grave, habló a través de la puerta. «Sabemos que encontraste el sitio de excavación. Debiste hacerle caso a Clayton. Ahora eres parte del problema que hay que resolver». El traqueteo cesó, pero yo no dormí. Me senté en el baño, con la puerta cerrada, el portátil abierto, subiendo cada foto y nota a la nube mientras todavía tenía batería. Hacia las 3 de la mañana escuché motores afuera, varios vehículos. Sus faros barrerían mi ventana. Por el ventanuco del baño vi una caravana de pickups rumbo al bosque, en la misma dirección que aquellas huellas de neumáticos. Entonces todo encajó. Los senderistas no se habían perdido. Tropezaron con algo que no debían ver, y ahora yo también. Esperé hasta el amanecer y me moví. El estacionamiento estaba vacío excepto por mi coche, que ahora tenía 2 llantas pinchadas. Los flancos estaban rajados de forma limpia, adrede, pero yo iba preparado para emergencias. Tenía un fix-a-flat en el maletero. Trabajé rápido, sabiendo que probablemente me observaban desde algún sitio, inyectando espuma lo justo para echar a andar. La carretera principal estaba bloqueada, la patrulla de Clayton atravesada en medio del asfalto y él apoyado en ella, brazos cruzados, esperando. No frené. Giré el volante con fuerza a la izquierda hacia un camino de servicio de tierra que había visto el día anterior, con las llantas parchadas protestando mientras aceleraba a fondo. En el retrovisor vi a Clayton corriendo hacia su vehículo, pero yo ya le llevaba ventaja. Aquel camino de servicio era bravo.
baches, grava suelta, pero conectaba con la autopista estatal a unos 13 kilómetros, 8 millas. Fueron las 8 millas más largas de mi vida. Tras el primer kilómetro, 2 pickups aparecieron detrás, ganando terreno. El velocímetro marcó 60 en una vía para 30. El coche derrapaba en las curvas, ramas arañaban las ventanas. Una vez se acercaron tanto que pude ver al conductor de la camioneta líder, el mismo del overol que me siguió la noche anterior. Intentó golpear mi parachoques, pero viré en el último segundo, casi metiéndome a la zanja. Llegué a la autopista con unos 90 metros, 100 yardas de margen, mezclándome con el bendito tráfico. Un río de autos normales con gente normal viviendo vidas normales. Las pickups no se metieron en la vía principal. Se quedaron en la intersección mirándome alejarme. Conduje directo hasta Filadelfia, 12 horas sin parar salvo por gasolina, mirando los espejos una y otra vez. La nota que escribí lo expuso todo. El patrón de desapariciones, la obstrucción del sheriff, las caravanas nocturnas y mi propia escapatoria por los pelos. La policía estatal abrió una investigación 2 semanas después, pero para entonces la mayoría de los habitantes de Blackwater se habían dispersado. Encontraron restos humanos en 3 puntos del bosque, algunos con 20 años de antigüedad. Clayton y 12 más fueron arrestados, aunque la verdad completa, si encubrían accidentes, ocultaban cuerpos por dinero o algo peor, nunca salió del todo a la luz. Aún tengo pesadillas con aquella gente parada en el estacionamiento, silenciosa, mirándome, y nunca he vuelto a conducir por West Virginia. Historia 7. El último tramo de carretera antes de Hollow Creek parecía arrancado de las páginas de un cuento de fantasmas americano olvidado. Campos planos e interminables se desdibujaban bajo un cielo que no lograba decidirse entre el atardecer y la tormenta. Conducía de costa a costa por trabajo, atravesando Nebraska para ahorrar tiempo, cuando mi camioneta empezó a tironear justo después del marcador de milla 72. El pueblo más cercano en el mapa era Hollow Creek, y supuse que allí encontraría un mecánico, quizá algo de comer, dormir una noche y salir por la mañana. No pensaba quedarme más que eso. Lugares como Hollow Creek tienen esa forma de verse vacíos sin estar realmente silenciosos, como si el aire mismo contuviera algo. El pueblo tenía una sensación de vacancia permanente. El único alojamiento que encontré era un edificio bajo, de una sola planta, con un rótulo rojo descolorido que decía Creekside Motel, aunque a la mayoría de las letras les faltaban trazos o colgaban de un hilo. Un hombre en la recepción que se presentó como Wendell me entregó una llave sin mucha conversación. La habitación era lo que esperarías de un lugar que alquila por horas más que por noches. Alfombra polvorienta, lambrín de madera que olía a cigarrillo viejo y una televisión atornillada a la pared como si alguien fuera a robársela. Pero estaba demasiado cansado para importar. Dejé mi bolso de lona, compré un sándwich en la gasolinera de enfrente y pasé la noche intentando encontrar señal suficiente para textear a mi supervisor sobre el retraso. A la mañana siguiente, algo mínimo me molestó. Mi cargador de teléfono, que siempre conecto al lado izquierdo de la cama, estaba en el derecho. Supuse que estaba más cansado de lo que creía y lo dejé pasar. Pero cuando volví de ver al mecánico, que me dijo que debía pedir una pieza y que no llegaría hasta el día siguiente, noté que mi cepillo de dientes estaba orientado en otra dirección en el vaso del lavabo. Pequeñeces demasiado sutiles para reclamar, pero demasiado específicas para ser casualidad. Incluso pensé si Wendell sería un curioso que se había metido con la excusa de la limpieza, aunque el lugar no parecía conocer esa palabra. Esa noche casi no dormí. Creía oír el pomo de la puerta moverse o pequeños clics desde el ducto de ventilación. Lo atribuía a los nervios, quizá demasiada cafeína, quizá la ansiedad de estar varado en un pueblo en medio de la nada. Aún así atravesé una silla bajo el pomo por si acaso. No hacía algo así desde la universidad, pero tenía un cosquilleo en la nuca que no podía sacudirme. Dejé la lámpara encendida y me dormité mirando a la puerta, casi desafiando a que algo me demostrara que tenía razón.
A la mañana siguiente supe que no lo había imaginado. Mi bolso estaba entreabierto, apenas, y nunca lo dejo así. Peor, mis llaves del coche habían pasado de la mesa junto a la lámpara al lavabo del baño. Me quedé mirándolas mucho rato, tratando de entenderlo. Sin entrada forzada, sin señales de allanamiento, sin nada faltante. Pero había algo tan calculado en cómo lo habían hecho, como si alguien quisiera que notara lo justo. No para robar, no para asustar, sino para probar límites. Fui a la recepción y le pregunté a Wendell si mantenimiento había pasado. Me miró pestañeando como si le hubiera pedido un filete. De vuelta en la habitación empecé a inspeccionarla con más cuidado. Detrás de la barra de la cortina, en la esquina de la pared, había un puntito negro. Parecía un tornillo viejo, salvo por un leve destello rojo, como un LED que intentara no ser visto. Me subí a la silla y confirmé. Era una microcámara empotrada en el muro. Me quedé unos segundos intentando convencerme de que era un resto de algún sistema de seguridad antiguo, pero el cableado era reciente, sin polvo, sin corrosión, y apuntaba directo a la cama. Sentí que me observaban en ese mismo instante, no a través de la lente, sino mediante otros ojos que no podía ver. Desenchufé la lámpara, desatornillé el foco, volteé el colchón, revisé cada superficie al alcance. Terminé encontrando 2 cámaras más, una escondida detrás del detector de humo y otra oculta en un agujero taladrado bajo el escritorio. Nada de esto tenía sentido. Yo no era nadie importante. Trabajaba por cuenta propia en electricidad. No debía dinero, sin antecedentes, sin enemigos conocidos. Y Hollow Creek no parecía un lugar donde algo así ocurriera por azar. Empecé a sentir que no era simple mala suerte. Me habían seleccionado, apuntado incluso. Y lo que más me golpeó no fue solo la presencia de cámaras, sino que alguien las había instalado recientemente y con precisión. Eso significaba que o sabían que yo vendría, o alguien allí elegía huéspedes sobre la marcha. Hice la maleta con lo poco que había sacado. Llamé al mecánico y le dije que buscaría otro taller en el siguiente pueblo. Pausó un segundo de más y dijo, ¿seguro que quiere hacer eso? Como si ya supiera por qué me iba a toda prisa. Ese tono se me quedó clavado. Era sutil, casi perezoso, pero había algo debajo, como si ya hubiera pasado por este baile con otra persona. Ni siquiera pasé por caja. Dejé la llave sobre la mesita y fui directo a la oficina. Estaba vacía, persianas echadas, luces apagadas. Wendell había desaparecido como si nunca hubiera estado. Rodeé el edificio, toqué una vez, luego 2, sin respuesta. No forcé nada. Solo subí a mi camioneta y conduje hasta la siguiente estación de servicio, rezando para que tuvieran lo que necesitaba. Al salir del pueblo vi algo que antes no había notado. Una cámara de seguridad montada en un poste telefónico cerca del motel, apuntando no a la carretera sino al estacionamiento. Sin marca, sin sellos del municipio, solo una carcasa negra atornillada a la madera astillada. En el siguiente pueblo, el mecánico echó un vistazo a la camioneta y me dijo que la línea de combustible había sido manipulada. No por desgaste, sino por alguien que sabía lo que hacía. Me mostró dónde la abrazadera había sido aflojada, lo justo para cortar la presión, no lo suficiente para que fuera evidente. Le pregunté cuánto tardaría alguien en hacer eso. Encogió los hombros. Un par de minutos, como mucho. Ahí encajó todo. No me estaban vigilando porque hubiera caído en el pueblo por accidente. Me trajeron. Presenté un reporte en la Sheriff's Office del condado siguiente, pero jamás tuve noticias. Una semana después recibí un correo genérico diciendo que habían investigado y no hallaron nada inusual. Intenté llamar una vez. Nadie devolvió el mensaje. No importaba. Ya sabía que no estaba destinado a obtener respuestas. Hollow Creek no es el tipo de lugar que aparece en titulares. Absorbe a la gente en silencio, con neatitud, como si nunca hubieran estado. Desde entonces no tomo atajos por rutas secundarias. No me detengo en pueblos que no aparecen en las búsquedas. Duermo en la camioneta si hace falta. Hay algo de Hollow Creek que todavía me inquieta.
no solo por lo que pasó, sino por lo fácil que les resultó, como si ya lo hubieran hecho antes, como si fueran a hacerlo otra vez.